en el libro del Éxodo, capítulo número 2. Sean bienvenidas las hermanas que nos visitan por primera vez, que están con nosotros. Pues qué gusto conocerles, y que no sea solamente esta vez, sino que sean la primera de muchas que van a estar con nosotros. Así que sean bienvenidas a este lugar que el Señor nos permite por el momento, ¿verdad? Estar reunidos. Capítulo número 2 del Éxodo, vamos a leer versículo 1. Éxodo capítulo 2, versículo 1, leemos. Dice la palabra del Señor: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafacteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Amén. Ahí dejamos la lectura, pueden sentarse. Y a la luz de estos versículos que hemos leído, quiero hablar sobre la declaración de un llamado anunciado. Ese es el tema. La declaración de un llamado anunciado es el tema del cual vamos a estar hablando. Y a la luz de estos versículos y del tema que yo le he puesto a estos versículos, podemos ver que esta historia de los padres de Moisés, que fueron unos, como dice aquí, que eran de la familia de Leví, la cual ellos tienen un hijo, y al tener el hijo dice que lo vieron hermoso al niño que tuvieron. Pero en ese tiempo que nació este niño era un tiempo difícil en cual estaban siendo asesinados todos los niños, porque como el pueblo de Israel había crecido de tal manera que para los egipcios ellos vieron como una amenaza el que el pueblo de Israel se fuera multiplicando cada día y cada día. Porque si bien es cierto, el pueblo de Israel cuando llegó a Egipto no era un pueblo en gran número, sino que la historia de ellos comenzó cuando ellos llegaron a Egipto, siendo José el gobernador, ya que la Biblia dice que en Canaán dice que se había escaseado el alimento, y por haberse escaseado el alimento, Jacob y su familia tuvieron la necesidad de ir a Egipto. Y ellos van a Egipto, eran 70 personas las que llegaron a Egipto, pero a la llegada de Egipto solamente eran 70, por lo tanto los ubican en un lugar que se llamaba Gosén. Se ubican en Gosén, y es ahí donde comienza el pueblo de Israel a multiplicarse cada día, y hasta el punto que los egipcios sintieron como que ese pueblo iba a ser una amenaza para ellos, que en un momento se podían levantar en contra de ellos y los podían hacer guerra contra ellos. Es ahí donde ellos comienzan a sentir celo de ellos, y el faraón se siente amenazado y decide mandar a matar a todos aquellos niños. Decía a las niñas déjenlas, pero los niños mátenlos. Pero entre ellos, hermanos, habían, primeramente la orden, el capítulo 1, versículo 15, dice que el rey de Egipto les habló a las parteras, dice que tenían a los hebreos, las cuales, dice, se llamaba Cifra y la otra Fau, dice, y les dijo: cuando asistieran a las hebreas
y a sus partos, decía la ley, o más decía Faraón, veáis el sexo, si es hijo, matarlo, y a la hija entonces que viva. Entonces esa era la ley que ellos que puso el Faraón, que mataran a los niños. Pero entre estos judíos que quizás muchos cedían a la petición del rey de dar a sus hijos para que los mataran, entre ellos habían esta pareja de Jocabed y Amram, que eran los padres de este Moisés. Ellos deciden desafiar al todopoderoso rey de Egipto. Ellos deciden oponerse a la orden que el rey había puesto de poder dejar que los niños fueran llevados y fueran asesinados. Pero fíjense que eso era la providencia de Dios obrando en los padres de Moisés. Porque la Biblia dice que al verlo hermoso, dice que el versículo dice, y concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ahí miramos cómo Dios estaba ya obrando en la vida de estos dos padres, digamos, de Moisés. Porque lo que ellos iban a hacer en este momento, al mirar su hijo hermoso, eso se le llama objeción de conciencia, se le llama eso. ¿Qué es la objeción de conciencia? Es la negativa a acatar órdenes y leyes, a realizar actos y servicios involucrados, motivados, dice, motivos éticos o religiosos. O sea, eso se le llama principio de objeción de conciencia. Lo que ellos estaban haciendo, fíjense, en la Biblia encontramos varios que tuvieron eso. Se opusieron a eso, pero en este momento era Jocabed y Amram que tomaron esa iniciativa de poder oponerse a la decisión del rey, del mismo Faraón, de dar a su hijo para que lo asesinaran, sino que ellos comienzan y lo protegen y lo guardan, porque, como dice Hebreo, dice que por la fe, dice Moisés, cuando nació fue escondido por los padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y tuvieron del decreto del rey. Fíjense que cómo Dios comienza a obrar en la vida de estos padres. Dice que por la fe ellos, dice que escondieron a este niño. Entonces ellos hicieron algo, fíjense, algo quizás para el mundo normal, algo incorrecto, porque fíjense, lo más fácil es que todo el mundo vaya con la corriente que hay, que todo el mundo pueda hacer lo que los demás hacen, ¿verdad? Porque es fácil aceptar las cosas nuevas que vienen y ir cediendo cada día de las cosas nuevas que van surgiendo. Pero siempre habrán personas, siempre habrán familias que se mantendrán lejos de eso, se mantendrán siendo obedientes a Dios, creyendo en sus convicciones, porque ellos creían en la vida, la importancia de la vida de un ser humano. Entonces ellos se opusieron y le decía que eso se le llama principios de objeción de conciencia, se le llama eso a la actitud que ellos tomaron, a la negativa de acatar las órdenes del faraón, del hombre más poderoso. Lo desafiaron a ellos, al hombre, escondiendo al niño por 3 meses, porque dice que lo vieron hermoso. Pero ahí en eso de verlo hermoso era la misma providencia de Dios obrando, porque más adelante Dios sabía lo que iba a suceder. Moisés, y fíjense, Moisés es protegido, es guardado por esos 3 meses. Y luego los versículos que leíamos, versículo 3 dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla y dice de junco y la calefactó con asfalto y brea y colocó, dice, en ella al niño y lo puso en un carizal a la orilla del río. Esta mamá de Moisés
lo meditó, lo preparó, hizo el plan, hermanas, de tal manera, lo hizo de una manera tan hecho que ella lo tenía todo bien calculado lo que iba a pasar. Dejar ir a la arquilla, dejar irlo, y que ella sabía la hora que la hija de Faraón venía a lavar al río. Entonces la idea esa era, y poner a la hermana de Moisés para que mirara dónde corría el barquito donde iba Moisés, y poder que ella lo pudiera encontrar y luego ser llevado. Fíjense, todo bien planeado, pero la Biblia dice que ellos lo hicieron por fe. Ellos creyeron que Dios iba a hacer algo en la vida de aquel niño, y tal como ellos lo planearon sucedió, que esta mujer toma a este niño, así como los padres lo habían mirado hermoso, y también esta hija del rey lo mira hermoso y toma a ese niño. Y no le importa que ese niño fuera hebreo, sino que ella lo toma y se lo lleva. Pero fíjense, allí la providencia de Dios estaba obrando. Estaba el Señor obrando de tal manera que Moisés sabe el plan de Dios, hermano, como los planes de Dios son perfectos, ¿verdad? Uno no los conoce, pero ¿sabe por qué le ponía yo el tema, la declaración de un llamado anunciado? Es porque depende cómo nosotros declaremos las cosas, así van a ser. Desde el principio los padres de Moisés estaban declarando por fe, estaban mirando las cosas que no eran en ese momento. Y Dios respaldó esa fe de ellos. Dios también estaba trabajando en el asunto de ellos. Entonces, Moisés llega al palacio y es preparado y es educado como un faraón. Es educado con la mejor educación que pudiera existir, que no tenía acceso ni un egipcio. Solamente los que tenían acceso a la educación eran los hijos del faraón. Era como estar estudiando, como que si su hijo fuera a estudiar a Harvard en este momento. La mejor universidad, así mismo era en ese momento, llegar a tener la educación, porque desde que eran muy pequeños los comenzaban a educar. Y Moisés comenzó a recibir la educación del palacio real, el cual esa misma educación le iba a servir más adelante. Y no solamente eso le iba a ayudar más adelante, sino eso mismo que él, de haber estado dentro del palacio, le permitió a que cuando él llegó a sacar al pueblo y decirle al faraón, deja ir a mi pueblo, le abrieran la puerta. Porque mire, a cualquier persona o al mismo Aarón no le hubieran abierto la puerta del palacio real. ¿Sabe por qué le abrieron la puerta a Moisés cuando llegó y tocó la puerta del palacio del faraón? Porque era Moisés, porque era un hijo de la casa de real, era un hijo de la reina, era alguien importante. ¿Sabe cómo Dios en su misericordia comienza a obrar? Como Moisés, hermanos, dice que los primeros años él nunca perdió la identidad. Él estaba en el palacio, pero él fue enseñado por la misma madre, porque esta niña va y le dice a la reina, a la hija de faraón, le dice que hay una persona que puede amamantar a aquel niño, y se lo lleva a su misma mamá. Y la mamá comienza a enseñarle las leyes de Dios, y comienza las leyes del pueblo de Dios. Entonces es enseñado, y los primeros 40 años que está en el palacio, él no pierde la identidad. Moisés no perdió nunca la identidad, porque los padres como Jocabed y Amram estuvieron educándolo siempre a él. Entonces ven cómo Dios obra en la vida de él, va obrando. Y fíjense, cuando él tiene 40 años, él sabía quién era él. Él sabía que él era del pueblo de Dios, y él intenta él trata de rescatar al pueblo de Israel de una manera equivocada, vamos a decirlo así, que él crece y trata de liberar al pueblo, y trata de ayudar al pueblo, a su pueblo, que era su pueblo, de la manera equivocada, porque sin consultar a Dios, él trata de ayudar. Y dice el capítulo 2, versículo 11, dice que
en aquellos días sucedió que creció ya Moisés y salió a sus hermanos y los envió y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Sus hermanos, dice, entonces miró por todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Miramos cómo Moisés, él no había perdido la identidad, él sabía quién era. Entonces él trata de querer liberar al pueblo, a su pueblo, a sus hermanos, de la manera incorrecta. Era la manera que él consideraba que era la que podía hacer. Moisés había sido enseñado como un guerrero. Él era un guerrero, era un soldado, era un general de los ejércitos de Egipto. Era un hombre poderoso, ya había crecido, tenía 40 años, tenía mi edad, tenía Moisés, cuando él toma la iniciativa de querer liberar a su pueblo, a sus hermanos. ¿Y qué sucede? El resultado que tiene es que tiene que salir huyendo porque lo descubrieron. Los mismos israelitas le dijeron a él, lo quisieron poner en mal y él sale huyendo de allá y se va a Madián y vive allá 40 años. 40 años en Madián, siendo ahí donde Dios, hermanos, comienza a prepararlo a él. O sea, Dios ya había preparado una parte, más bien la parte humana, digamos, que él necesitaba para liberar al pueblo, ya lo tenía. Ya había sido educado, ¿verdad? Un punto importante, ya había sido educado con la mejor educación que pudiera existir. Ya había sido educado de la mejor manera. Ya había sido preparado como un guerrero para poder pelear contra un ejército. Él ya había sido preparado. La parte humana que se puede decir, pero necesitaba el poder ser preparado de la manera espiritual, en un trato diferente. Él va y 40 años en el palacio, siendo enseñado de la mejor manera para poder hacer lo que él iba a hacer más adelante. Pero también los otros 40 años que él va a Madián, él es preparado porque dice que ahí se convierte en un pastor de ovejas. Él es un pastor de ovejas allá en Madián. Y comienza a tener un trato diferente. Dios con él, Dios comienza, hermano, a enseñarle a él, a través de las ovejas, la paciencia que él necesitaba. Porque al principio cuando él mata al egipcio, él demostró que él no era tolerante. Porque él, al ver que estaban maltratando a uno de sus hermanos, a un hebreo, ¿qué hace él? Lo toma por la fuerza de él, ¿verdad? A lo humano que él era un guerrero. Total que para él era fácil matar a un egipcio porque él tenía la fuerza, estaba joven, era un guerrero, no había problema a través de la fuerza, pero Dios no quería que la liberación de su pueblo fuera a través de la fuerza humana, sino a través del poder de él, de Dios. Entonces, porque ¿sabe? El pueblo de Israel llevaba 400 años siendo esclavizado, 400 años que habían sufrido abusos de sus capataces egipcios. El pueblo llevaba muchos años ahí, pero quizás para muchos israelitas seguramente ellos pensaron y decían, Dios ya se olvidó de mí, Dios ya se olvidó que existimos nosotros. Porque a veces nosotros, fíjense, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, pensamos que Dios se olvida de nosotros, ¿verdad? ¿O no siente así usted cuando nos mira la respuesta de Dios, que Dios ya no escucha su oración? El pueblo de Israel no llevaban meses, no llevaban años, llevaban 400 años. Y quizás en esos 400 años ellos pensaban que estaban en el silencio de Dios, que para Dios no había nada, o sea que para Dios no parecía señal que los iba a liberar algún día. Mírense, cuando ellos cumplieron 400 años de estar ahí, digamos en Egipto, podía pensar que nadie estaba haciendo nada, pero Dios ya estaba obrando, Dios ya estaba preparando al libertador, porque Moisés nació como en el 380 de la esclavitud de Israel, estaba ya ahí.
Ya Moisés estaba ahí, ya había nacido, ya estaba siendo enseñado, ya Dios estaba permitiendo, ya estaba preparando el Señor, el libertador. ¿Sí entienden eso, hermanos? ¿Cómo Dios trabaja? Quizás ellos iban por 410 años y dijeron, no, Dios no se acuerda de nosotros. Pero Dios ya tenía al libertador, ya lo tenía en Madián. Ya había sido preparado humanamente. Pero él necesitaba ser preparado de otra manera. Dios lo tenía. Ya en Madián tenía el libertador ya preparándolo en otra escuela. Lo primero lo preparó en una escuela buena, ¿verdad? Después lo fue a preparar en la otra escuela que necesitaba ser preparado. Y estaba ahí en Madián, el hombre de Dios cuidando ovejas, cuidando animales allá en la montaña, y Dios allá lo está mirando. El Señor no le perdía la mirada, porque sabía que ese era el que él estaba preparando para que fuera a liberar a su pueblo. Entonces, dice, imagínense, Israel pensaba que Dios se había olvidado de ellos. Pero dice Isaías 49:15, dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo, de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Eso es lo que dice el Señor. La mujer dice que la mujer se puede olvidar de su hijo, pero dice que Dios no se olvida de nosotros. Imagínense que Dios no se olvidó de su pueblo. Dios estaba obrando desde que Jocabed y Amra, ellos se casaron. Dios ya sabía que ellos iban a tener fe en guardar a ese niño, en poderlo cuidar, y que iba a llegar al palacio. Dios sabía eso. ¿O creen que Dios no sabe todo? Dios lo sabe todo. Dios sabía lo que iba a suceder. Dios sabía lo que Él estaba preparando. Porque lo que venía no era fácil. ¿Sabes? No era fácil, y a veces las cosas uno las mira de una manera, pero a veces no son fáciles. Para Dios, hermano, todas las cosas son posibles. Pero a veces, como Dios tiene que usar a los humanos, Dios nos tiene que usar a nosotros, que somos personas que vivimos de momentos, que vivimos de tiempo, y Dios tiene que irse adaptando a los tiempos nuestros. Porque como nosotros no entendemos a veces los planes de Dios que Él tiene para con nosotros, entonces que Dios tiene que irse adaptando a nosotros. Imagínense si en este momento que Moisés mata al egipcio, si él hubiera consultado primeramente a Dios, no hubieran esperado otros 40 años, ¿verdad? Sino que en ese momento él actúa y tiene que Dios ir llevarlo y prepararlo allá en el desierto otros 40 años para poder ser el elemento eficaz para poder sacar a su pueblo. Pero mire, dice, el pueblo de Israel estaba ahí sufriendo, y viene Dios y se le aparece a Moisés y le dice que ha visto y que ha subido el clamor del pueblo. Dice el capítulo 3, versículo 7, dice, y dijo luego Jehová, dice, has visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y Dios decide, imagínense, Dios decide llamar a Moisés en Madián. Dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. El Señor había escuchado el clamor, no en ese momento, sino que Dios había estado escuchando el clamor de ellos. El Señor sabía, porque Él había prometido a Abraham que la tierra que Él le iba a dar a su descendencia no era la de Gosén, sino era la tierra de Canaán, la que le iba a dar a su pueblo. Entonces, pero Dios, hermano, estaba preparando allá, y quizás aquel pueblo pensaba que Dios se había olvidado, pero Dios estaba preparando. Dios estaba preparando a su siervo, que iba a ser el que iba a usar. Porque no iba a ser fácil, hermano, el poder enviar a alguien a Egipto. Porque alguien puede decir, bueno, sí, Dios me mandó a Moisés, pero ¿saben por qué el faraón aceptó escuchar a Moisés? ¿Saben por qué aceptó escuchar a Moisés? Era porque Moisés era de los mismos de allá del palacio. Moisés, cierto, él fue 40 años allá a Madián, pero ¿quién le puso el nombre de Moisés? Moisés no, los papás de Moisés no le pusieron Moisés. El que le puso Moisés fue la hija de Faraón. Él tenía el nombre y apellido de los faraones. Cuando él llegó y tocó la puerta del palacio, le dijeron a Ramsés, que era el faraón en ese momento, le dijeron, ahí está Moisés. ¿Qué cree que hizo aquel? Ya sabía quién era. Imagínense si hubieran dicho, fulano de tal te busca, o usted vaya a tocarle la puerta a un presidente, ¿qué cree que va a decir?
aquí vengo a tocarle la puerta. ¿Quién es ese? No nos va a atender, ¿verdad? Pero si va uno de su mismo rango, de su mismo nivel de educación, que está en el mismo nivel de poder, ¿qué va a decir? Abren la puerta, que pase, que se pase a tomar aquí un café conmigo. ¿Por qué cree que el faraón aceptó el que pudiera llegar Moisés a entrar al palacio y al menos para escucharlo? Porque sabía quién era Moisés, sabía que él era un preparado. Cuando Moisés le dice a Dios, le dice a Dios, ve para liberar a mi pueblo, le dice, es que yo soy tartamudo, yo no soy duro de la habla, no sé hablar muy bien, soy tartamudo, le dice. Pero lo que Moisés le estaba diciendo no era que él no sabía hablar, no era que era tartamudo como nosotros, sino que el problema que él tenía era el lenguaje de que él no sabía mucho hebreo. Dicen los comentaristas que él hablaba más egipcio y en este momento estaba hablando como los madianitas. Él era difícil de hacerse entender con la palabra con los hebreos, porque los hebreos, los israelitas hablaban hebreo, era difícil. Por eso Dios le dice, ve, ¿por qué está tu hermano? Pues tu hermano sabe hablar hebreo, entonces no sabes hablar mucho hebreo, no te preocupes, ahí tienes a tu hermano. No es que era tartamudo, porque esa palabra es la que Dios le dice, no, usa a tu hermano. Entonces, dice, yo te voy a usar a ti para unas cosas y a él para otras cosas, porque lo que para su hermano iba a ser más fácil hablar con los hebreos, porque entendía el lenguaje como que usted quiera hablar, bueno, uno que no sabe tanto inglés, ¿verdad? O que habla un poco, ¿verdad? Entonces, y uno no se hace entender, y uno, ante los que hablan bien, uno se escucha tartamudo, porque uno arregla las palabras, ¿verdad? Entonces, el miedo de Moisés era eso, no darse a entender con sus hermanos, con los hebreos, de hablar bien, porque él sabía hablar bien egipcio. Porque él no le dijo, Señor, el faraón no me va a entender, ¿verdad que no le dijo así? Él no le dijo, el faraón no me va a entender, porque él sabía que el faraón hablaba el mismo idioma que él. Sabía que el faraón que estaba en ese momento hablaba igual, que tenían la misma educación, pues eran la misma educación. Ya ve que la gente que tiene buena educación tiene buen léxico para hablar, ¿verdad? Tiene buenas palabras para hablar, son palabras rebuscadas. Él sabía que ese no tenía problema de llegar ante el faraón, pero ante el pueblo que había sido esclavo, aquel pueblo que solo pasaba ahí trabajando, el lenguaje de ellos era distinto. El lenguaje era difícil de entender. Entonces él dice, Señor, yo no sé, yo soy tartamudo, no entiendo. ¿Cómo le voy a hablar a mis hermanos? No le dice cómo le voy a hablar al faraón, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hablar a mis hermanos? Porque él sabía que la educación de él tenía la capacidad de hacerse entender con el faraón, pero con sus hermanos no. Pero imagínense cómo Dios, hermano, comienza a obrar en él. Y cuando él va a la casa de faraón, cuando va al palacio, le abren la puerta, porque el faraón sabía quién era Moisés, que tenía la preparación para dejarlo entrar. No lo dejó entrar solamente porque le dijo, aquí vengo el nombre de Dios. No lo hubiera dejado entrar. Cualquier otro que hubiese llegado a tocarle la puerta al faraón, no le hubiera abierto la puerta, ¿verdad, hermano? Pero porque nomás le dijeron, aquí está Moisés. Lo identificó, lo conoció. Pero ¿cómo comenzó, hermanos, esa función? Porque a veces cuando nosotros pensamos que Dios no está trabajando, Dios está trabajando, ¿verdad? Dios está preparando. Muchos dicen que en la función se le llama tras bambalina, le dicen. Que es que atrás del teatro hay como una cortina, detrás están los actores preparándose para salir a dar la función. El Señor así estaba. Tras de todo, cuando todos pensaban que Dios no estaba trabajando, Dios estaba trabajando. Estaba preparando, hermano, el momento de la liberación de su pueblo. Y no lo estaba haciendo de una manera quizás extraña, sino porque Dios usa los medios que nosotros tenemos para hacer las cosas. Dicen amén a eso, hermano. Que Dios así comienza a trabajar. Por eso nosotros debemos comenzar a tener fe de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Porque aquí imagínense lo que hizo esta madre y este padre de Moisés, pueden haberse dado por vencidos. Pero dice que ellos por la fe, dice Hebreos que ellos por la fe, ellos al ver lo hermoso, lo escondieron. Y en el momento que todo era difícil de esconder, de desafiar al gobierno, digamos, ellos desafiaron al gobierno y creyeron en las promesas de Dios.
Y esa promesa de Dios se cumplió en ellos. Imagínense tener un hijo estudiando allá, hermano, en el palacio real. Era algo grande. No sé si cuando Moisés regresó a liberar al pueblo estaba viva la Jocabed y Amram. Pero el trabajo que como padres ellos hicieron fue grande, ¿verdad? En la fe, actuaron en fe que su hijo iba a ser guardado y cuidado y enseñado. Y lo que hizo Moisés es algo grande, hermano. No solamente fue el libertador de Israel, sino el que escribió los 4 libros de la ley, ¿verdad? ¿Cómo, hermano? Y cómo Dios le reveló todas las cosas y escribirlas. Imagínense cuando nadie sabía escribir, él escribió los 10 mandamientos, porque cuando él quiebra las tablas de los 10 mandamientos, Dios le dice, ok, ahora tú lo vas a hacer. Imagínense que como en ese tiempo que no había educación, que no había preparación, decirle a alguien, escribe en una piedra y va a poder escribirla, no. Pero Moisés, como había sido preparado, y esa era la preparación que se hacía en Egipto, era la mejor preparación, escribir en piedra. Entonces, para Moisés fue fácil escribir, solo Dios le iba dictando y él iba escribiendo. Porque sabía escribir, porque imagínense uno cuando no sabe escribir cómo es. Miren que le ponen uno que no sabe, si no sabe escribir, por ejemplo en inglés le están diciendo, bueno, escríbeme tal palabra, y uno dice, ¿qué letra lleva? Y le van diciendo a uno, ¿verdad? Pero uno sabe al menos las letras. Pero imagínense, no sabe nada, de nada. Pero Moisés sí sabía. Pero como Dios, hermano, antes que quizás el pueblo se diera cuenta que Dios estaba trabajando en el que iba a ser libertador de su pueblo. El Señor estaba comenzó a obrar en la vida del matrimonio, ¿verdad? Dios no sabe, hermano. Usted no sabe cómo Dios está obrando en nuestra familia. Quizás usted no lo mira a 20 años, a 40 años no lo mira, pero nosotros solamente necesitamos tener fe. Y tener fe en que Él puede obrar, en que Él puede hacer grandes cosas con nuestros hijos. Al menos uno desde antes que nazcan los hijos debe declararlo lo que uno quiere que sean ellos. Y no perder nunca la fe de lo que ellos van a hacer. Uno todos los días no debe de desistir, aun cuando ellos no quieren, aun cuando ellos no creen que ellos lo pueden lograr. Nosotros no debemos de desistir, porque es conforme a nuestra fe ellos van a lograr lo que ellos van a lograr. Nosotros tenemos que estar declarándolo cada día, y esa fue la palabra de los padres de Moisés. Declararlo siempre, y lograron tener un hijo que no solamente fue a hablar con Faraón, sino que fue el que habló con Dios, el que le dijo, Señor, muéstrame tu gloria, le dijo. El que habló cara a cara con el Señor, el que estuvo ahí. El que estuvo ahí siempre en el monte hablando con Dios, estuvo en el monte de Dios siempre hablando con Dios. No era cualquiera, pero ¿a dónde comenzó eso? ¿A dónde se comenzó a realizar eso? En una pareja, ¿verdad? En una pareja de una mujer y de un hombre que tuvieron fe. Por eso uno debe declarar las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? A nuestros hijos los miramos como grandes siervos de Dios, como grandes preparados en el mundo, o los miramos como nosotros, como que nosotros no lo logramos, y como nosotros no lo logramos, ellos tampoco lo van a lograr. Así lo miramos. O miramos que Dios va a hacer grandes cosas a través de ellos. Serán los próximos que van a traer los grandes avivamientos aquí en la tierra. O los miramos como los futuros hombres y mujeres de Dios. ¿Cómo los vemos? Por eso es importante que nosotros desde ya comencemos a mirar por fe las cosas que van a suceder. Porque, ¿sabe? Dios recompensa la fe de nosotros. El Señor recompensa el trabajo de nosotros. Él sabe que Él va a obrar como sea, va a obrar el Señor. Pero Dios quiere que nosotros nos dispongamos, porque Dios puede usar hasta las mismas piedras, ¿verdad? Hasta esas puede usar el Señor para hacer sus cosas. Pero nosotros debemos disponernos siempre. Porque aquí hubo una disposición de alguien, como dice en el libro de Jueces, para que dice que entre los de la familia de Efraín hubo grande de resolución en su corazón, dice. O sea que ellos habían una gran disposición de hacer las cosas para Dios. Cuando hay en una persona una gran decisión de hacer las cosas para Dios, se logran grandes cosas. Amén. Y eso es lo que sucedió aquí. Porque imagínense cómo alguien podía imaginarse que Dios iba a liberar a este pueblo. ¿Cómo era posible? Era algo difícil de poderse imaginar cómo Dios podía liberar a 1 millón de judíos
que estaban allá esclavos, pero Dios estaba trabajando. Dios tuvo que usar a un hombre, mandarlo a la escuela, ¿verdad? A la escuela terrenal, a la mejor escuela, prepararlo primero para después mandarlo a la escuela de espiritual para que pudiera ser el libertador, para que él fuera ese hombre que necesitaba ser el que liberara a su pueblo, el que comenzara, hermano, a poner las bases del pueblo de Dios, porque ¿sabe cómo le llaman? La ley de Moisés le llaman, ¿verdad? La ley de Moisés, ¿por qué? ¿Por qué se le llama la ley de Moisés? Porque Dios a él le dio esa base y hasta el día de hoy nosotros gozamos de esa palabra que Dios le dio a Moisés. Y los judíos igualmente gozan de esa palabra que Dios le dio a él. Pero ¿de dónde comenzó eso? Dice el versículo 1 que leíamos, dice, con el varón de la familia de Leví y que tomó por mujer a una hija de Leví. O sea que ellos eran de Leví. Y ellos tuvieron ese niño y ellos, con esa fe de ellos comenzó a obrarse, comenzó a gestarse el futuro del pueblo, el pueblo de Israel. No solamente el pueblo de Israel, sino el pueblo de Dios. A gestarse esa visión espiritual que hasta el día de hoy se tiene. Entonces por eso es importante que nosotros no actuemos en nuestro tiempo, porque a veces nosotros pensamos, porque nosotros como vamos con el tiempo del reloj, ¿verdad? Que es como yo le he explicado otras veces, el tiempo de nosotros es el cronos, que es el tiempo de la hora. Por ejemplo, aquí estamos viendo, ya son las 7:30, y luego las 8, y luego las 9, que ese reloj que dice que ya va a amanecer, ese reloj que dice que ya va a ser medianoche, ese reloj que tiene solamente 24 horas, el reloj de Dios no es ese, el reloj de Dios es un tiempo diferente de nosotros, que se llama Kairos, se llama ese, el reloj de Dios, que no hay tiempo, que dice que 1000 años es como un día para el Señor. Amén. Entonces nosotros, hermanos, debemos entender que los planes de Dios son distintos a los que nosotros tengamos, pero nosotros necesitamos tener fe en Él y saber que si nosotros declaramos las cosas que no son como si fueran, Dios va a obrar en esa fe de nosotros, porque quizás lo imaginable que ellos en ese momento no pensaban que iba a suceder, porque pasaba un año y no sucedía, pasaba otro año y no sucedía, como hoy en día, ¿verdad? No pasa un año y decimos, el Señor no viene, pasa otro año y decimos, el Señor no viene, y así estamos, ¿verdad? Pero porque nosotros estamos en nuestro tiempo, pero Dios está en su tiempo. El Señor sabe el día y la hora, el Señor sabe el día que Él va a regresar, el Señor sabe el día que Él volverá por nosotros. Asimismo, en ese momento Dios, hermano, estaba obrando y sabía el día que Él los iba a liberar. El Señor sabía el día que se iba a cumplir, el día establecida que iba a ser la liberación del pueblo de Él. Así que nosotros entendamos eso es importante, ¿verdad? Que entendamos a que Él tiene todo bajo control. Y quizás a veces podemos mirar las cosas como que no suceden, ¿verdad? Como que pasa un día y no sucede. Pero Dios está trabajando, ahí Él está trabajando, como decía hace un momento, tras bambalinas, Él está trabajando en cada uno de nosotros. Y el momento determinado que nosotros menos pensemos, Él va a obrar en nuestra vida. Él vendrá por nuestra respuesta, porque quizás para ellos era difícil de entender cuándo Dios iba a regresar, y Dios se regresó. Porque Dios había determinado que iban a estar 400 años esclavos ahí. Iban a estar en Egipto, y Dios, hermano, ahí estuvo, preparando antes que se cumpliera el tiempo, porque sabe lo que Dios le dijo a Abraham cuando le dijo que su pueblo iba a estar en Egipto, le dijo que iban a estar 400 años ahí. Pero imagínense, antes que se cumplieran los 400 años que Dios le había dicho a Abraham que iba a estar su pueblo en Egipto, Dios comenzó a trabajar en el próximo libertador de su pueblo. Amén, hermano. Mire cómo es Dios, ¿verdad? Entonces Dios, cuando Él determina que va a hacer algo, lo comienza a hacer antes que nosotros pensemos, antes que nosotros quizás comencemos a dudar, Él comienza ya a obrar. Él está obrando ahí tras de las cosas que nosotros no miramos. Dios está obrando para que nosotros podamos tener la victoria. Dicen amén a eso. Pero es importante que no desistamos, no nos amedrentemos y digamos ya no voy a seguir porque Dios no está obrando. Dios está obrando. Pueden pasarse los años y pensar que Dios no está trabajando, pero Dios está trabajando en tu familia. Dios está obrando en tu necesidad. Dios está obrando en cada una de las necesidades. Dios sigue obrando, porque eso es lo que sucedió en este tiempo, en este momento. Por eso es importante que
Si nosotros, hermano, en momentos nos sentimos débiles y ya no queremos, sigamos, hermano, aunque no podamos, sigamos, porque el pueblo de Israel seguía ahí sufriendo y pensando que Dios se había olvidado. Y como dice el Señor, se puede olvidar la mujer del hijo que dio a luz, pero dijo él, yo no me voy a olvidar de mis promesas. Así es Dios, ¿verdad? Así es Dios. Dios no se puede olvidar. Mire, Dios pone a una mujer, porque las mujeres no se pueden olvidar tan fácil de lo que dio a luz. Pero el Señor pone como ejemplo a la mujer y dice que Él es más fiel que la mujer. Fíjense qué comparativa que Dios hace. Cómo Él es, cómo Él no se olvida de las promesas que Él nos ha dado. Si Él le ha dado promesa a usted, Él la va a cumplir. Él la va a suplir porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. En su momento, no sabemos cuándo. Y aunque tardara en la respuesta, usted sigue esperando que Dios viene con la respuesta para usted. Si usted confía en Dios, si usted sigue confiando en el Señor, Dios va a obrar en su momento. Amén. Vamos a orar en esta hora. Vamos a dejar hasta ahí la palabra del Señor.